Buenas tardes, esta es nuestra última unidad relacionada o contenida en la asignatura Medicina Forense 2. El tema que vamos a tratar en esta ocasión se titula Hechos de tránsito, entre ellos colisiones, atropello y las características de cada uno, además de algunas consideraciones especiales. Los hechos de tránsito. En Panamá hay una gran cantidad de lesiones traumáticas asociadas a la parte de cómo se da la mecánica del trauma o la cinemática del trauma, y son producto de hechos de tránsito y representa una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país, es decir, tanto de la incapacidad por las lesiones y las complicaciones de las mismas, además sumado a la cantidad de fallecimientos al año. La forma correcta de determinar este tipo de evento es hechos de tránsito y no accidentes, puesto que no siempre este tipo de lesiones son producto de un accidente, sino que pueden ser también provocadas o autoprovocadas. Entonces es más correcto. Y las investigaciones de los hechos van a revelar entonces si este tipo de eventos se trata de un homicidio o de un suicidio. Tengo problemas, está la cuarentena, no tengo trabajo, mi familia no tiene alimentos o me cortaron la luz, me botaron, etcétera, etcétera. Y no hay otro remedio más que tirármele frente a un carro. ¿Sí? Mientras que los accidentes, pues, más que nada por el uso del celular y por los niveles altos de alcoholemia. ¿Cómo la vamos a clasificar? Cualquier medio de transporte terrestre puede suscitar un evento traumático que resulta en lesiones o en la muerte. Principalmente los hechos son colisiones y atropellos, pero también se tienen que investigar otros sucesos como los volcamientos y las caídas de vehículos en marcha. En cuanto a la evaluación pericial de estos casos, va a darse en dos situaciones, igual que en otro tipo de lesiones. Evaluar la persona viva, determinando el tipo y gravedad de las lesiones, sus complicaciones y las posibles secuelas, y un seguimiento posterior. Y también entonces vamos a evaluar el cadáver, determinando la causa de la muerte y cualquier factor añadido, por ejemplo, enfermedades o el uso de drogas. Las colisiones, como lo muestra la imagen, es un vehículo en movimiento que se topa en su camino, por X o Y motivo, con un objeto fijo, ya puede ser un árbol, un poste u otro vehículo que está estacionado. Esto es una colisión. El daño causado al cuerpo o al conductor o a los pasajeros de este vehículo va a deberse principalmente a los cambios de velocidad. ¿Por qué? Porque yo vengo a cierta velocidad y de repente freno en seco, porque me frena un objeto. Entonces el efecto va a ser de aceleración, desaceleración. Y de acuerdo a este tipo de cinemática, entonces también el tipo de lesión encontrada en la persona. Estos cambios son cuantificables y nos permiten determinar la cantidad de fuerza que el cuerpo humano tolera. No sé si alguna vez han visto videos de testing de vehículos donde ponen un muñeco que está conectado a una computadora y lo único que hacen es colisionar los vehículos de distintos ángulos y maneras posibles. Entonces, de esta manera estamos probando no solamente la eficacia de protección del vehículo, sino también las posibles lesiones en el conductor y los pasajeros. La mayoría de las colisiones se dan por impacto frontal, obviamente. La persona pierde el control del vehículo, se puede salir de la calle y colisionar con un objeto, un vehículo, un árbol, un poste. Entonces, los ocupantes, más que nada, van a sufrir lesiones de tipo desaceleración. Mientras que en los impactos posteriores, lo que van a ocurrir son lesiones de aceleración, porque al colisionar por detrás de un vehículo, lo que voy a hacer es empujarlo
y de acuerdo a esto entonces van a existir las lesiones, ¿no? Estos son los posibles mecanismos, angulaciones, direcciones que puede tener el vehículo a la hora del impacto. Pueden ser frontales, posteriores y laterales. Asimismo pueden ser angulados, derecha, izquierda, en la parte central. Y de acuerdo a este tipo de puntos específicos donde colisiona un vehículo con otro o con un objeto fijo, asimismo son las lesiones. ¿Qué es característico de los conductores? Múltiples escoriaciones, equimosis y heridas en el rostro. Fracturas de cráneo, hemorragias intracraneales. Síndrome de latigazo, este efecto de que el cuello se extiende o se flexiona, hiperextiende o hiperflexiona. Escoriaciones, heridas contundentes, fracturas expuestas y no expuestas en las extremidades. Esto de acuerdo a cómo estamos ubicados en relación de nuestro cuerpo, la silla y el tablero del vehículo. Fracturas del fémur y de los huesos de la cadera, incluyendo en este acápite también las luxaciones y subluxaciones posteriores. Desgarros de órganos internos, fracturas de costillas y de esternón. Contusiones de los pulmones y del corazón, contusiones en vísceras abdominales y ruptura de la arteria aorta. Esto obviamente ya cuando la cinemática involucra altas velocidades. Mientras que los acompañantes van a presentar lesiones similares al conductor, pero más graves y en teoría del lado contrario a donde recibe las lesiones el conductor, exceptuando a la persona que va detrás del chofer. Los pasajeros del asiento posterior se van a golpear contra los otros ocupantes y contra los parales del vehículo y las sillas. E incluso si están en el centro y no tienen el cinturón de seguridad, pueden salir despedidos hacia el frente y atravesar el parabrisas anterior. ¿Cómo voy a identificar al conductor? Recordemos que identificar a la persona que estaba conduciendo va a ayudar al proceso de administración de justicia para deslindar las responsabilidades civiles y penales. Esto debido a que quizás es tiempo de episodio de película, pero puede darse que el conductor o el pasajero intercambia puesto con el conductor para evitar que el conductor tenga una penalización civil, ¿ok? Por ejemplo, padres e hijos, el hijo va manejando y el padre pues simplemente intercambia lugar con su hijo para evitar que su hijo sea llevado ante la justicia. Entonces, ¿cómo yo identifico realmente quién iba conduciendo el vehículo? Fácil. El cinturón de seguridad va a dejar una banda equimótica diagonal que va a ir desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho del abdomen o parte de la cadera derecha. Las lesiones que va a presentar el conductor en la cabeza y en el rostro van a tener predominio izquierdo por el parabrisas y por la ventanilla de la puerta si es que la lleva cerrada. Además que se pueden encontrar impresiones de la suela del calzado en el pedal del freno. O sea que no es muy difícil determinar quién va manejando. Otras situaciones que debemos o que vamos a estudiar incluyen los accidentes en motocicleta. ¿Okay? Recordemos que los hechos de tránsito pueden ser por vehículos automotor, por motocicletas, también hay hechos de tránsito marítimos y aéreos. En el caso de los hechos de tránsito por motocicletas, la morbimortalidad es mucho más elevada. ¿Por qué? Porque no tengo la protección que me brinda un caparazón del vehículo. Simplemente estoy yo, está la motocicleta, mi casco si es que lo llevo y la carretera. Las causas de esta diferencia entonces también se asocian a la inestabilidad de la motocicleta y que usted cuando ha visto a un motociclista manejando dentro del rango de velocidad establecido. O sea, aparte que manejan desordenadamente. Como ya les mencioné, las lesiones son mucho más graves y primordialmente en la cabeza, debido a la caída violenta o a gran velocidad. Pueden darse situaciones de fracturas de base de cráneo,
o la fractura en anillo, que se da en el área del agujero occipital, y por este agujero pasan estructuras muy importantes que regulan de manera involuntaria que nuestro corazón lata y que nuestros pulmones trabajen y le brinden oxigenación a nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta fractura puede provocar la muerte instantánea de la persona por probable edema del puente de la médula espinal. También podemos encontrar a nivel de la cabeza severas contusiones y laceraciones, productos del mecanismo de golpe contra golpe. ¿Okay? Además que la persona cuando cae al pavimento no va a caer simplemente ahí y ahí quedó. No, él va a caer, va a rebotar y probablemente va a rodar. Otra de las fracturas más comunes y más peligrosas después de la de fractura en anillo es la fractura en libro abierto. Es una fractura de cadera. Se supone que la cadera está unida en este punto por la sínfisis púbica. Al darse la fractura, se separan los huesos anteriores y también se da una separación y una compresión del área sacra. El hueso de la cadera, el hueso del fémur, o sea, el del muslo y el del brazo, el húmero, al ser huesos grandes sangran demasiado. Y una fractura en el libro abierto va a sangrar en diversos puntos dependiendo de cómo se dio la fractura y también pueden producir shock hipovolémico producto de pérdida abundante de sangre y la muerte. El siguiente hecho de tránsito sería los atropellos. Ya todos sabemos lo que es un atropello, un vehículo que colisiona con un peatón. Es alcanzar violentamente a una persona, chocando con ella y probablemente ocasionándole daños. El tipo y la gravedad y extensión de estos daños van a depender de el vehículo con el que colisiono, si la persona iba caminando, si la persona estaba acostada en la calle, si la persona iba en una bicicleta, si la persona iba en una motocicleta, etcétera, etcétera. ¿Okay? También se incluyen ahí entonces factores como la velocidad. En los adultos, característicamente, a nivel médico utilizamos dos tipos de lesiones o las clasificamos en dos grupos. Las lesiones primarias, que son las que ocurren producto de la misma colisión, y las lesiones secundarias, que son consecuencia directa de las primarias. Entonces aquí está explicado, las lesiones primarias son producto del contacto inicial y las secundarias producto de las lesiones primarias y también producto de la caída posterior al golpe. El atropello consta de 4 fases, donde generalmente vamos a ver la primera y la segunda. Está el choque, la caída, el aplastamiento y el arrastre. Este es un ejemplo de un vehículo que viaja a 48 kilómetros por hora y que va a impactar a un peatón que está a 17 metros. A pesar de que el conductor frena, todavía al momento del impacto el vehículo va a viajar a 35.8 kilómetros por hora. Va a provocar la lesión inicial a nivel de miembros inferiores, va a producir que la persona se impacte contra el capó, probablemente contra el parabrisas, rebote de nuevo al capó y caiga al pavimento y probablemente ruede en la carretera y por fin la distancia en la que va a quedar la víctima del vehículo que lo colisionó es aproximadamente 3 metros. Y esto con una velocidad de impacto de 35.8 kilómetros exactos por hora. Ahora imagínense cuántos golpes se darán, qué tan lejos caerá del suelo, qué tanto rodará y a qué distancia quedará la víctima tendida en el pavimento, si es que queda en el pavimento. Entonces, son muchos factores que influyen en las posibles lesiones que vamos a encontrar. Con los niños, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver esta imagen. Miren dónde es el impacto inicial, a nivel de la pierna o la rodilla. Esto va a depender del tipo de vehículo, pero miren el niño. El niño, la lesión inicial es mucho más arriba, probablemente a nivel de la cadera y el torso o el tronco, ¿ok? Las lesiones van a ser predominantes en la cabeza.
tanto al golpear contra el capó como al rebotar en la calle. Estas lesiones van a depender también de la altura del vehículo y de la edad del niño. Recordemos que la fase de choque, el impacto inicial va a ser en las piernas. La fase de caída va a ser principalmente y va a depender de la velocidad que lleva el vehículo que colisiona y probablemente, dependiendo del tipo de vehículo y la velocidad, la persona va a golpearse con el capó o con el parabrisas o con ambas. En la fase de aplastamiento, más que nada cuando ya la persona cae al pavimento, puede ser que el mismo vehículo que lo colisionó u otro vehículo que venía atrás le pase por encima. Y la fase de arrastre, pues que la víctima queda como atrapada entre las estructuras inferiores del vehículo y es arrastrada cierta distancia, ¿no? ¿Qué debo tener como consideración especial en el ámbito forense? ¿Okay? Más que nada que mi investigación me ayude o ayude a la Administración de Justicia a determinar, por ejemplo, si la víctima estaba de pie o estaba acostada, si estaba caminando, por qué lado fue el impacto, tanto en el vehículo como el peatón, el vehículo frenó o no, la víctima estaba en condiciones de reaccionar al momento del atropello. Un momento. Bien, otras cosas que también son importantes determinar para la investigación es si las lesiones fueron resultado de la velocidad de impacto, cuánto tiempo sobrevivió la víctima luego del impacto, estaba la persona muerta cuando se dio el atropello, esto en los casos que les mencioné anteriormente, donde la persona está tendida en el pavimento cuando el vehículo lo colisiona. Puede ser que estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra situación, ¿no? Y también pues esto de que si la víctima estaba intoxicada al momento de ocurrir el hecho. Otra consideración especial es la relación del alcohol con los hechos de tránsito. El alcoholismo es un problema de salud pública en nuestro país. Es la droga de abuso más consumida y está demostrado que hay una relación directa entre su consumo y los accidentes, y los hechos de tránsito. A medida que se han hecho más rigurosas en los últimos años con las modificaciones al reglamento de tránsito y otras disposiciones relacionadas al consumo de alcohol y los hechos de tránsito, pues en teoría han disminuido los lesionados y las muertes producto de colisiones y atropellos. No a los números que se esperaba, pero sí ha bajado bastante. Recordemos que un vehículo a motor, ya sea un auto o una motocicleta, requiere de nuestros 5 sentidos, incluso del sexto, para los que creen en el sexto sentido. ¿Ok? Entonces necesitamos tener todas nuestras habilidades, el buen juicio, control emocional, buena visión, coordinación, destreza, claridad mental, todas esas facultades que nos permiten estar concentrados en el manejo. Y la reacción rápida ante situaciones inesperadas. Pero todas estas cosas se ven disminuidas o reducidas al consumir alcohol. Entonces recordemos que el alcohol se distribuye ampliamente en todos los tejidos del cuerpo, excepto en el área de excepto en las grasas, perdón. Y su concentración en sangre se conoce como alcoholemia, la cual va a depender de muchos factores, entre ellos los siguientes: el consumo de alimentos mientras consume alcohol, sobre todo si consume grasas, frituras, cosas así. El tipo de bebida alcohólica. No todas las bebidas alcohólicas tienen la misma concentración de alcohol. La presencia de enfermedades, sobre todo del hígado, lo que se traduce en una mala metabolización del alcohol en el cuerpo. El consumo simultáneo de medicamentos o drogas puede aumentar el efecto del medicamento y la droga puede aumentar
y algunos fármacos también, puede aumentar el efecto del alcohol y algunas variaciones genéticas en cuanto a la sensibilidad del etanol. En cuanto a la alcoholemia, recordemos que los efectos a nivel del sistema nervioso central, es decir, el sistema que regula todo lo que yo necesito para manejar adecuadamente, se ve afectado por el consumo acumulativo de alcohol. ¿Ok? Usualmente, el 90% del alcohol que ingerimos lo metabolizamos en el hígado en un promedio de 15 miligramos por cada 100 cc de sangre en una hora. ¿Ok? Entonces, es decir, 1.5% es metabolizado en una hora de lo que consumimos. Se prefiere utilizar una prueba de laboratorio en sangre para situaciones de investigación, ¿ok? Porque el alcoholímetro, este aparatito donde nosotros soplamos, es algo, es un rango, no nos indica realmente, puede ser que el aparato está descalibrado, las baterías están gastándose, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces se prefiere por eso el examen en sangre. De acuerdo a la cantidad de miligramos en 100 cc de sangre, asimismo vamos a tener ciertos efectos secundarios. Si está en menos de 30, simplemente va a haber un deterioro de habilidades complejas. Agarrar el vaso, ir al baño. De 30 a 50 miligramos, deterioro de la capacidad para conducir en general. De 50 a 100 miligramos, signos objetivos de embriaguez que incluyen que la persona hable mucho, que pierda las inhibiciones progresivamente, trastornos del sensorio que incluyen la disminución de la capacidad de que el ojo se adapte a las zonas de luz y oscuridad, pérdida de la discriminación de los colores, disminución de la respuesta a estímulos visuales, entre otros. De 100 a 150, entonces vamos a tener deterioro del habla, inestabilidad en la marcha y náuseas. De 150 a 200, marcha tambaleante o la marcha característica de la persona ebria y ebriedad obvia. Y de 200 a 300 miligramos de etanol por 100 cc de sangre, vamos a tener ya estupor, vómitos e incluso coma. Más arriba de esto o incluso en este rango, hay personas que no solamente pueden caer en coma, sino que pueden convulsionar e incluso fallecer por intoxicación etílica. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si no tenemos preguntas, entonces